Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al podcast Acentos, un espacio en el que queremos acercar los temas económicos y financieros que suelen ser lejanos para las personas, pero que tienen gran importancia en el día a día. Hoy nos acompaña Juana Telles, economista jefe de BBVA Research para Colombia, quien nos presenta el más reciente análisis de Situación Colombia, en el que se resumen los pronósticos económicos para el país. Juana, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, María Carolina. Un saludo a la audiencia. Es un gusto estar en este espacio de nuevo. Juana, en marzo estuvimos hablando de la desaceleración que tendría la economía global este año. Cuéntanos un poco, ahorita con las proyecciones ya a mitad de año, a junio, cómo han visto la evolución de la economía mundial. Bueno, yo creo que un dato súper importante es que nos sorprendió al alza algunos datos de crecimiento de la economía global. En general lo que veíamos es que sí hay un proceso de desaceleración, pero es un proceso menos fuerte del que esperábamos inicialmente. ¿Esto qué es? Que probablemente los consumidores no se están rezagando tanto en su demanda, sino siguen demandando. Esto a pesar de que el escenario es un escenario donde tenemos política monetaria restrictiva, donde hemos visto en general unas tensiones financieras importantes por algunas crisis bancarias en Estados Unidos. Entonces, esa combinación era importante y genera mucha volatilidad, pero yo creo que es importantísimo este tema de hay resistencia, está resistiendo la demanda y el crecimiento a pesar de la desaceleración. Yo veo un dato un poco más optimista para Colombia. Cuéntanos cuál es esa proyección y por qué subieron ese pronóstico. Bueno, yo creo que desde que nos vimos hay muy buenos datos del 22, que en ese momento no teníamos el cierre del 22 y Colombia cierra muy bien. Probablemente tenemos entre el 21 y el 22 ese crecimiento promedio de los 2 años, una de las economías que más creció en el mundo. Entonces quedamos en unos niveles muy altos de crecimiento. Luego ya estamos viendo a final de año que empieza el proceso de desaceleración de la economía colombiana, que se va consolidando en este primer semestre y sí, la economía está creciendo en el primer trimestre un 3%. O sea, sí hay un proceso de desaceleración, pero es menor al que esperábamos, un poco en línea con lo que hablábamos del mundo. Los colombianos están demandando cosas, siguen demandando servicios, demandan un poco menos de bienes, están invirtiendo un poco, entonces estamos viendo una combinación como de resistencia y de resiliencia, podría decir uno, de la economía colombiana, a pesar de que es una realidad que se está desacelerando. En ese sentido, estamos viendo un poco mejor el 23. Puntualmente, Juana, ¿pasamos de qué pronóstico a cuál para que la gente se entere? Sí, bueno, estábamos esperando un crecimiento por debajo del 1% para este año, lo estamos subiendo al 1.2%. Es una subida que no es muy fuerte, pero da el mensaje de que la desaceleración está siendo menos fuerte de lo que se esperaba inicial y creo que eso es importante. Dentro que hay una demanda interna que se sigue comportando bien, un consumo que se desacelera, una inversión que se desacelera de manera importante este año. Juana, hay otra variable que siempre nos ha preocupado y es el tema de la inflación y vemos que al parecer tiene una tendencia bajista, como que está corrigiendo ese comportamiento. ¿Cómo lo ven ustedes y qué pronósticos también tienen para este dato? Aquí hay datos mundiales que son muy importantes, es que vimos un poco una desaceleración de los precios de los commodities o de los precios de la energía sobre todo. Eso y otros factores, digamos, la oferta está más fuerte, la apertura de China que no se había abierto completamente antes, todo eso ha hecho que la inflación vaya cediendo en el mundo, pero una inflación que es la inflación básica, esa que le quito los alimentos, los regulados, esa inflación sigue muy tensa, digamos, con muchas tensiones tanto en Colombia como en el mundo. Entonces sí, Colombia ya tocó su máximo de inflación y está reduciéndose el dato de inflación, pero todavía sigue muy alta. Estamos hablando de inflaciones por encima del 12%, que es una inflación alta para el caso colombiano, como con una cosa que es importante y es que la inflación básica en Colombia todavía está subiendo. Entonces esa combinación no es tan buena. Entonces cuando revisamos todo el escenario con ese crecimiento que estamos viendo, creemos que la inflación va a terminar cerca del 9% este año, que todavía recuerden que la meta del Banco Central es 3%, o sea es una inflación muy alta. Y para el 24, para el año entrante esperamos una inflación del 5.2. Entonces son inflaciones todavía, hay una tensión inflacionaria todavía en Colombia. ¿Esto ha mermado mucho el consumo o crees que lo ha mantenido en esos niveles de pronto los que veníamos de meses atrás? Yo creo que esto está afectando el consumo efectivamente porque llevamos, pues el año pasado fue un año de inflación dura, esto que estamos viendo este año también, entonces eso puede estar afectando el consumo, pero hay otras cosas que están afectando el consumo. La devaluación que hemos tenido una devaluación importante el año pasado y importante que afecta, digamos, a pesar de que recientemente hemos visto una corrección en la
la tasa de cambio, la devaluación en los últimos 2 años es del 16% del peso colombiano, entonces eso te afecta al consumo. También las tasas de interés, el Banco Central ya lleva varios meses subiendo tasas de interés y eso afecta a mi capacidad de consumo como consumidor colombiano. Entonces hay varios factores ahí. Un factor importantísimo de las buenas noticias es que el mercado laboral está resistiendo, entonces ahí hay un sector que hay que destacar también. Ahí tocas un tema importante y es precisamente el empleo y el empleo que nos generan todos los sectores económicos, agro, turismo, servicio. ¿Cómo vemos en términos de sectores cuáles podrían estar jalonando de pronto ese crecimiento y cuáles tendrían un mayor reto? Bueno, hasta el momento entonces en el total estamos viendo un empleo que resiste bien, o sea, estamos creando empleo. En este momento deben estar trabajando cerca de 22.7 millones de personas en Colombia. ¿Y dónde se está dando el empleo? Entonces estamos viendo en sectores de servicios, porque los servicios siguen muy ágiles, temas de turismo, de restaurantes, entretenimiento, ahí está muy bien el tema del empleo. Estamos viendo que en comercio sí se está desacelerando, que en industria todavía resiste, a pesar de que la producción industrial se está desacelerando. Entonces hay como una combinación de cosas. El agro tiene unos meses muy buenos y unos no tan buenos. Ahí hay como dependiendo de las cosechas y cómo funciona. Hacia adelante creemos que vamos a tener menos creación de empleo este año, en la segunda parte del año y el año entrante también, pero tenemos algo de creación de empleo y eso también es una buena noticia. Y la tasa de desempleo no va a lograr bajar mucho más, digamos, en estos 2 años que tenemos hacia adelante. Juanita, en esta versión de Situación Colombia, como en las otras, ustedes proponen también esos retos o esa hoja de ruta para seguir avanzando y para mirar cómo crecemos más. Cuéntanos un poco acerca de cuáles son esos retos que se vienen para Colombia en términos de pronto de desigualdades, brechas sociales, en qué debemos poner más esfuerzo. Ok, hay una cosa importante y es que salió recientemente el informe de pobreza de la economía colombiana y nosotros hicimos un informe social del que también hemos hablado. Lo que muestra es que es una Colombia que ha crecido, como decíamos, que probablemente fue de los países que más creció en los últimos, en el 21 y el 22, pero sigue con niveles de pobreza. Logró bajar la pobreza multidimensional, que es la que rige, la que mide como todos los aspectos de la vida de las personas, pero todavía cerca del 14% de los colombianos están en pobreza multidimensional. Eso es un dato alto. Entonces, ese es un gran reto. El otro gran reto que va combinado a esto es que hay muchas desigualdades al interior del país. Colombia es una Colombia rural y Colombia es una Colombia urbana. La Colombia rural es una Colombia más pobre, con menos servicios públicos, con menos educación, y la Colombia urbana es un poco más rica. Entonces, esas desigualdades son importantísimas en términos de crecimiento. Colombia sigue siendo un país muy desigual en general, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, todo ahí se ven muchas las desigualdades de la economía colombiana. Entonces, diríamos, el gran reto es crecer para tratar de cerrar estas brechas de desigualdad de la economía aún más, recuperar terrenos perdidos en algunas variables en términos de pobreza y ganar en otros, ganar en temas de educación. El informe mostraba que hay muchos retos educativos, hay muchos retos en salud pública, hay retos en diferentes áreas. Juanita, ya para terminar, cuéntanos las personas que quieran ampliar su conocimiento sobre este estudio, conocerlo completo, más detalles, gráficas, ¿en dónde podemos encontrar el estudio de Situación Colombia de junio? Bueno, los encontramos en la página de BBVA Research, es www.research.com. Ahí en el área de Colombia van a encontrar el informe. Nosotros nos encanta hacer una infografía y una infografía la van a ver. Es como en esto que les estoy contando en un par de gráficas y esto para leer muy rápido lo que va a pasar. Tenemos un video. Tenemos un resumen corto, la tenemos en inglés, en español, entonces los invitamos a que la vean. Claro que sí, invitadísimos. Juanita, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, esperamos tenerte nuevamente en otra oportunidad. Gracias, María Carolina. Bueno, lo dejamos aquí por hoy. Si te gustó este capítulo y te interesa la economía latinoamericana, te animamos a suscribirte y recomendar Acentos en tu plataforma de podcast preferidas, en redes sociales y, como no, con todos tus amigos.